Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con estos episodios sobre el arte de la prehistoria, teniendo en cuenta que es una presentación más bien sintética, básica, no demasiado profunda porque la prehistoria es mucho más extensa y más sabrosa en cuanto a contenidos de lo que hasta ahora hemos podido difundir. Pero básicamente este episodio tiene la intención de mostrarles las grandes etapas en donde el hombre, como ser humano, comienza a generar arte. ¿Y cuándo comienza a generar arte? Cuando en el último periodo del Paleolítico, o sea, en el Paleolítico superior, se da la aparición de esta, llamémosle especie, Homo sapiens, donde el hombre, o sea, los seres humanos, tienen la particularidad respecto al resto de las criaturas de la naturaleza en que se comienzan a tener una conciencia o tener un sentimiento de sensibilidad y de de una trascendencia en cuanto a lo que hoy les conocemos como espíritu, que a su vez se plasma a través del pensamiento abstracto. O sea, a partir de aquí es donde, con el pensamiento abstracto, se producen las primeras impresiones artísticas y que se van a hacer justamente en las paredes rocosas de los abrigos que servían de refugio natural para los primeros Homo sapiens. ¿Qué es lo que estamos tratando de demostrarle en este nuevo episodio? Es que ya aquí el hombre tiene posibilidades de plasmar sus ideas, de plasmar sus pensamientos, y lo que hoy puede parecer rudimentario es en realidad lo que el hombre, o sea, como el ser humano, puede resolver a nivel de pensamiento. El pensamiento abstracto plasma en las cuevas donde se refugiaba, en donde tenía abrigo, sobre todo de los grandes periodos de extensos fríos se habían generado las grandes glaciaciones en lo que es el continente europeo. En esos refugios va a plasmar imágenes que hoy podemos identificar con algunos animales o seres vivientes de esa época, pero que lo van a hacer fundamentalmente a partir de lo que ellos perciben como tal y no como una representación cabal, copiando de la naturaleza. Entonces, básicamente vamos a ver que en el periodo del Paleolítico Superior, en la zona de Franco-Cantábrica, se van a encontrar las pinturas rupestres, y justamente en estas pinturas se halla la gran novedad de este arte abstracto. Además, también tenemos que considerar la posibilidad de que estas pinturas se hayan realizado en el interior de cuevas donde no había iluminación natural, que probablemente se hayan iluminado con algunas antorchas, algunas fogatas, y a partir de allí los, eh, eh, los fondos de las cavernas se han convertido en piezas de valioso estudio para los arqueólogos y por supuesto también para la historia del arte. Entonces, entre el sur de Francia y el norte de la península ibérica, donde se encuentra la cordillera Cantábrica, van a aparecer las primeras representaciones que hoy podríamos decir abstracta de animales, que también es muy difícil saber qué tipo de especie de mamíferos se están retratando.
probablemente sean algo así como toros de la primera etapa de la domesticación de animales o bien de la representación de lo que veían. Lo que sí es cierto es que aquí no aparecen animales de mayor ferocidad y eso nos está también permitiendo observar que esa visión casi romántica o de cómics, donde el hombre prehistórico llegó a convivir con especies de sumo poder de ataque, es real, pero ya en este periodo donde aparece el arte, había un mayor equilibrio en cuanto a las fuerzas de la naturaleza y las expresiones de los humanos. El arte cantábrico básicamente tiene sus yacimientos eh, pictóricos en la zona de Francia, en las cuevas de Lascaux y Ruffignac, y en España, en las zonas de Altamira, El Castillo y La Pasiega. Estas pinturas llegan a nosotros en forma muy reciente, ya que, como el caso de Altamira, prácticamente a principios del siglo XX se lograron encontrar estas magníficas representaciones del arte rupestre. Eh, Ellos representan básicamente animales, animales solos o aislados con un cierto movimiento, pero más bien en forma natural. Es un arte naturalista, pero no es un arte excesivamente representativo en lo que hoy le diríamos figurativo. Es un arte que tiende a ser abstracto y como aquí podemos ver, en la imagen de la izquierda hay un toro que está casi en posición fetal. Muy probablemente eso tenga que ver con alguna situación de que ellos estén representando, sea porque ese animal es el que le va a dar la idea de generarse en cuanto a a la posibilidad de alimento, vestido y demás, como también alguna referencia de la observación en donde se puede ver cómo evoluciona el animal desde esa posición fetal a la posición erecta, que es donde va a poder ser cazado y utilizado. Los animales no tienen un orden, diríamos, lógico, secuencial, pueden estar representados en forma de superposición y a veces como para dar volumen se utiliza las rugosidades propias de la piedra de forma tal que los animales ahí cobren una representación más realista por el efecto que tiene la visión sobre estas figuras volumétricas, pero que la representación original básicamente es casi plana, como se puede ver aquí en la fotografía. Se han podido ver representaciones muy intensas de estos animales y en algunos casos, como pueden ver aquí también a la derecha, aparecen los antecedentes de lo que fueron los que son hoy los caballos, quizás en un dibujo más naturalístico. Pero claro, aquí tenemos que comprender que en ese pensamiento abstracto también entra lo que es el pensamiento simbólico. Y a partir de esto, desentrañar qué símbolos o qué pensamiento abstracto nos está transmitiendo cada una de estas muestras del arte rupestre es más posible de comprender de acuerdo a nuestra realidad que a la realidad de aquellos que, por supuesto, no hay una documentación que avale más que el estudio de los arqueólogos que lo van haciendo minuciosamente y con gran sabiduría. El arte levantino se va a desarrollar en la costa del Mediterráneo y también parte del Oriente Medio y el norte de África, perdón.
Y si bien no hay posibilidad de tener una fecha de cuándo se va a desarrollar, sí lo que nosotros podemos eh, mm, corroborar es que no hay animales del tipo que podían haber estado en la glaciación. O sea, el caso de los mamut, el famoso caso de los mamut que no aparecen representados aquí en estas cuevas. Sí se representan escenas de caza en donde el hombre ya tiene algunos instrumentos, como el arco, la flecha o las lanzas, hasta algunos escudos, y están en posición de reflejar un arte que va más hacia la expresión que hacia la copia del natural. Por lo general tratan de utilizar un solo color dentro de lo que son los ocres o los negros y no tienen volumetría. Aquí podemos ver algunos diseños que se encontraron en estas cuevas y nos permite comprender cómo el hombre está resolviendo la figura humana tal como hoy en día los niños hasta los 4 o 5 años pueden comenzar a graficar en la figura humana. Es muy interesante ver que el niño a medida que crece, en cuanto a edad y en cuanto a instrumentos de diseño, comienza a tener una mayor tendencia a querer copiar exactamente lo que es la realidad y allí se producen las grandes frustraciones porque obviamente representar al modo fotográfico es casi imposible. Pero los hombres de la prehistoria, ¿qué representaban? Básicamente la estructura humana. O sea, es un círculo para la cabeza que va a tener una forma más o menos alargada según como sea la superficie y la visión del artista prehistórico, un triángulo para el tórax y las extremidades que pueden ser sumamente delgadas o bien con alguna volumetría que nos está indicando que en esa época, al ser cazadores y recolectores, generaban mayor musculatura para poder correr, huir, abandonar el peligro. Y esto también refleja que la secuencia femenina o masculino también comienza a tener una diferenciación, porque si vemos en la parte inferior, las figuras femeninas ya comienzan a tener como una suerte de faldas para cubrir los miembros inferiores y principalmente la zona sexual. O sea, si bien los hombres prehistóricos no tenían las creencias o los tabúes que hoy nosotros tenemos respecto a ese tema, podemos ver que sí hay una sacralización, hay como una reverencia, hay como una eh, secuencia de mayor respeto hacia la mujer porque era la que realmente les permitía la conservación de la especie. Entre las técnicas que nosotros vamos a ver muy someramente, por supuesto, van a ser la escultura y la pintura. Cuando hablamos de escultura, si inmediatamente nos viene a la imagen de las esculturas eh, tipo Renacimiento o anteriores. Bueno, aquí volvemos a retomar que la escultura es sumamente abstracta, con una idea muy leve de lo que quieren representar y que gracias al estudio de estas capas muy profundas de la evolución humana, podemos encontrar que a veces hay alguna representación como sucede en la parte superior, que es una cabeza de caballo, y en la parte inferior es como un cuerpo de caballo. O sea, obviamente que nosotros vamos a comprender que estas imágenes eh, no van a estar representadas de forma fotográfica, siempre es con una estilización que se volverá a recuperar en el siglo XX. O sea, miles de años después
el hombre vuelve a esa idea del pensamiento abstracto y del pensamiento de menos figuración. Arcilla, hueso, son los materiales con que se pueden utilizar en la escultura, y podemos hablar de la escultura de hueso para generar objetos de uso cotidiano, como por ejemplo mango de cuchillos o demás herramientas cortopunzantes, o bien la arcilla que va a permitir modelar este tipo de esculturas. También dentro de la escultura aparece el relieve, y el relieve que luego en el Renacimiento y previamente en el Medioevo y antes en el mundo griego y romano, van a tener una expresión artística relevante en cuanto a esta idea del alto relieve o del bajo relieve. El alto relieve, bueno, es aquel que las figuras salen del plano para generar una secuencia de mayor volumen. Prácticamente la mitad del volumen está emergiendo del plano de trabajo en el arte, mientras que el bajo relieve es como una excavación de ese material para que esté a mayor profundidad, perdón, que la superficie exterior. O sea, esta imagen, que puede ser modelada o tallada, emerge con mayor o menor fuerza según el deseo del que fue aquel escultor. Aquí podemos ver una figura femenina en donde particularmente notable es cómo se manifiesta con intensidad los volúmenes que van a reflejar en esa cultura el valor que se le daba a la mujer como el ser que podía generar una mayor una mayor prole para cada uno de los integrantes, y era generar también la continuidad de la vida. La pintura de aquellos tiempos no dista mucho de lo que hoy conocemos, es simplemente extender colores sobre una superficie, sea con instrumentos rudimentarios para aquel momento, como eran pinceles a partir de hojas cerdas u otros elementos que pudiesen esparcir el color sobre la superficie, o bien lo van a hacer también como incisiones. O sea, esas incisiones van a trabajar en forma de mínimos relieves, bajos relieves o altos relieves, que tienen expresiones que son desde las más comunes, como son la incisión de las uñas sobre la arcilla blanda, hasta las expresiones más elaboradas, como son con aquellos instrumentos que pueden ser hasta de una varilla de madera o una varilla o una punta de piedra, haciendo como dibujos o marcas dentro de las vasijas que podían contener los alimentos y los líquidos. Como decíamos anteriormente, bueno, la piedra o el hueso son los instrumentos utilizados para generar este tipo de esculturas. O sea, algunas piedras son más aptas para el modelaje, o sea, se pueden moldear, se pueden darle forma. Aquí podemos ver el pedernal, la cuarcita, la obsidiana, porque se desprenden fácilmente pequeñas lajas que van permitiendo la formación de la figura o bien del objeto que se quiere representar. El hecho de poder
descubrir que estas piedras se pueden ir desgastando o sacando como astillas o o bloquecitos de piedra, es también lo que permitió descubrir el fuego. O sea, la piedra pedernal golpeada una con otra va a producir chispas que en la medida que esté cerca de un elemento combustible va a generar esa fogata que permitió el gran avance de la civilización. Tenemos que comprender que primero la cultura, después la civilización, se hicieron a partir de hechos puntuales, como por ejemplo descubrir la posibilidad de generar el fuego, y luego más adelante va a ser la rueda. Pero el fuego en el periodo prehistórico, antes que se pudiese observar que golpeando estas dos piedras se desprendían chispas y que generaban el fuego que era necesario para poder tener una mejor vida, el fuego se obtenía de aquellos incendios que se producían por caída de rayos u otros elementos que la naturaleza ponía en combustión. A partir de allí, el fuego se conservaba en recipientes se lo alimentaba continuamente para que no se apagase, ya que al apagarse se debía esperar hasta un próximo incendio natural, y esto comenzó a ser considerado como una especie de mal augurio o de mala fortuna para el grupo humano. Luego, en los huesos más blandos o bien sobre las arcillas se van a hacer las incisiones, y esto es un modo de pintura que permite encontrar eh, cómo el hombre necesita exponer esa interioridad que está surgiendo en este periodo con mayor rigurosidad en cuanto a que va pasando el tiempo y se van perfeccionando sea las técnicas como también los motivos representados. Entonces, podemos tener en este resumen, encontrarnos con que tenemos que las rocas fueron la materia prima para las esculturas y además también sirvieron como pigmentos para los pintores. Hay algunas piedras que hoy en día, bueno, ya se han suplantado por los componentes químicos más sintéticos, pero hay algunas piedras que servían como para producir la coloratura que se necesitaba. Bueno, a modo de adelanto, una piedra semipreciosa muy difícil de conseguir hasta el siglo XX, que era el lapislázuli, se molía y con eso se conseguían esos azules, azul cielo, realmente maravilloso, que todavía siguen portando a algunos cielos rasos la idea de la bóveda celestial. También los pigmentos se podían obtener de los vegetales. Es muy común encontrar que a partir de la clorofila se puede hacer las tinturas con una coloratura verdosa, pero también con algunos insectos, algunas cochinillas que podían ser tratadas para poder extraer una serie de pigmentos, y por supuesto las arcillas que van a generar la mayoría de los ocres que todavía hoy conocemos, y algunas rocas que en algunos casos también son piedras semipreciosas, como decía anteriormente. Para generar estas pinturas, ¿cómo se trabajaban? Bueno, una vez obtenido el pigmento, se debía diluir o amalgamar con alguna materia grasa o líquida para que pudiese ser esparcida sobre una superficie. A partir de eso se utilizó agua, grasas animales, sangre también, algunas sustancias coloidales como la clara de huevo, y también resina obtenida de los árboles. Entonces, el arte rupestre es desde ya un sistema de representación
artística en donde se va a tratar de transmitir ideas y la visión del mundo. No una visión fotográfica, sino una visión que ya comienza a ser intelectual. Y siempre tengamos en cuenta que el intelecto no es aquel que está extremadamente desarrollado por estudios y demás. Aquí el intelecto más importante fue el que se desarrolló por la observación de la naturaleza. Algunos hechos de observación de la naturaleza también lo podemos ver en cómo obtenían el pigmento negro. Lo iban a obtener a partir de algunas situaciones naturales, como es moler el carbón, aquello que había quedado como residual del incendio, pero también al buscar los pigmentos, van a poder encontrar que lo que se llama hoy el negro de humo generaba un pigmento oscuro muy valioso para los contornos de las figuras. Y generalmente eran pocos colores, mantenían la paleta de la pintura prehistórica, eh, básicamente en rojo, negro, el negro de humo, el amarillo y los tonos de ocre que van a derivar de estas coloraturas. O sea que sea porque podían fabricar un pincel con algunas cerdas y un cabo, o lo más inmediato, que era dejar las huellas dactilares o las huellas palmarias sobre la roca o hasta el mismo soplillo, que simplemente em, eh, llenar la boca con este líquido que luego se sopla y se deja sobre la roca la imprimación, sea de una huella de una mano y otras huellas, y que todavía hoy se podría llegar a rescatar como expresión artística, sobre todo para el desarrollo artístico de los niños. Entonces, aquí en este breve episodio sobre el arte más antiguo de la prehistoria. Eh, Cerramos por hoy para volvernos a encontrar en el próximo episodio, donde ya iremos viendo cómo se desarrolla este momento artístico que es el puntapié inicial de la intelectualidad de los humanos. Les agradezco la atención y nos vemos en la próxima. Gracias por todo y bueno, como hacemos siempre que es posible, pedimos un like, un comentario, quizás compartirlo y sobre todo que se pueda ver como un aporte a la educación, un aporte a la difusión y a la divulgación de los elementos artísticos en una fase que podríamos decir muy necesaria para que todos puedan entender y comprender estas actividades que desde miles de años atrás el hombre viene llevando adelante. Gracias por todo y hasta la próxima.